Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, hermanas y todos aquellos que allá a través de las redes sociales están mirando este video. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio al estudio número 69 que se concierne al Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 22 en adelante. Ahí vamos a continuar, porque hasta el 21 terminó el estudio número 68. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios y sea Dios quien nos hable y nos enseñe en esta hermosa mañana. Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, en esta hermosa tarde, mañana, Señor, me dispongo a exponer tu palabra. Te pido, mi Dios, que seas tú quien hables en este momento a través de mis labios. Que me unjas, Señor, que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies sea investido del poder de lo alto, Señor. Y Padre, para que en todo seas tú glorificado. Úsame, Padre. Yo solamente quiero ser un instrumento en tus manos, un vocero, Señor, donde tú puedas hablar. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con el estudio número 69. En el versículo 22 continuamos con la lectura. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Como les he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Número desconocido. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Eso fue lo que Jesús les dijo. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses son? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen: tú blasfemas, porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez apedrearle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Bueno, aquí vamos a analizar desde donde empezamos a leer. Dice que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era en tiempo de invierno.
Y menciona que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos. Le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: se los he dicho y no me creen. Las obras que yo hago en mi nombre, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio. O sea, ellos le estaban recriminando porque según ellos no les decía que Él era el Cristo. Y por eso les dice: se los he dicho y no me creen. Las obras, dice, que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y si vemos en el último versículo que leímos, dice y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este es verdad. O sea, están reconociendo que todo lo que Juan ninguna señal hizo, pero que todo lo que Juan dijo de Jesús, que es verdad. Y aquí Jesús les dijo que las obras que él hacía, ellas dan testimonio de que él era el Mesías. Dice: pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Así de fácil. Todo aquel que se le predica la palabra de Dios y no lo cree más a su religión, a lo que les enseñan hombres, y no lo que dice la palabra de Dios. Esas personas no son de las ovejas de Cristo. Porque Jesús mismo les dijo que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice. Cuando uno nace del Espíritu, cuando uno nace de nuevo, lo que le dijo a Nicodemo, en ese momento nosotros venimos a ser ovejas de su prado. Venimos a ser ovejas de Cristo. Y desde ese momento, el Señor Jesús nos conoce, nos reconoce, y nosotros le reconocemos también y le seguimos. Ahora, muchas veces la gente se convierte cuando le empiezan a hablar la palabra, porque la palabra tiene poder. Las religiones hablan palabra. Y lo digo porque cuando yo empecé a leer la Biblia allá con los Testigos de Jehová, en febrero del 91, el 14 para ser exacto, el 15, el 14 fue cuando llegaron a la casa, y el 15 fue que fueron ellos. Fue por primera vez que escuché los Testigos de Jehová y estudié la Biblia con ellos por 18 meses. Entonces, ellos hablaban la palabra. Yo leía la palabra, de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras que usan ellos, y allí yo tardaba horas. Mi trabajo me lo permitía, era velador o security guard, le dicen aquí, de la noche. Era a un centro comercial que estaban haciendo. Entonces yo tenía mucho tiempo para poder leer, y ahí leyendo la palabra me quebrantaba, me hacía llorar, y aprendí muchas cosas. Y ahí fue donde me di cuenta que lo que los testigos enseñaban en su salón del reino no estaba 100% de acuerdo a lo que la palabra de Dios decía cuando yo la leía. Y a pesar de que esa traducción es una traducción bien torcida, que la han manipulado mucho, la han hecho a favor de su religión, porque ellos mismos la hacen, esa Biblia. Entonces, la palabra tiene poder. Y yo recuerdo cómo me quebrantaba. Pero después me convierto a Cristo en una iglesia bautista, y allí fue que de verdad Cristo entró a mi corazón, porque esa noche yo salía para Acapulco para hacer una masacre con unas personas que me vendieron una casa en el año 86.
y eran unas personas tramposas, un señor como de 70 años, ya viejo y mañoso. Conmigo era la tercera vez que le vendía esa casa y no la entregaba y se quedaba con el dinero que le daban. Entonces ahí fue donde yo empecé a esa noche. Fueron 6 años, del 86 hasta el 92. El 16 de septiembre del 92 que yo me convertí a Cristo, ese día fue cuando yo iba a salir en la noche. Ya tenía la camioneta lista con armas, con parque, porque iba a ir a acabar con esa gente. Mi familia de allá del estado de Guerrero, de la sierra de Atoyac, estaban esperando a que yo fuera para acabar con ellos porque me habían robado. Y los demandé, se metieron a la cárcel y el mismo gobierno corrupto de esos tiempos me falsificaron mi firma, el abogado los dejó salir de la cárcel. Todo el 90 estuvieron en la cárcel. El hombre con su hijo. Metieron a la mujer del hijo y a la mujer del hombre que me la vendió. Pero yo le dije al abogado que la soltara a ellas, que ellas no tenían la culpa. El problema era de el hombre y el hijo, porque la casa me la entregaron en el 88. Y cuando me la entregaron, yo dejé una persona ahí cuidando y lo sacaron a golpes y le quitaron la casa. Yo estaba en el estado de Morelos y esto fue en Acapulco. Entonces yo ya no aguanté y esa noche decidí ir a hacer eso. Y le eché la culpa a Dios. Le dije, tú tienes la culpa de esto que voy a hacer. Tu palabra dice que eres un Dios justo. ¿Dónde está tu justicia? ¿Dónde? Tú sabes que esa casa yo la compré, que no se la robé, que la pagué bien. Y cómo me roban el dinero y me hacen todo esto y tú lo permites. Y tú sabes que mi familia desde hace años han querido acabar con ellos. Y yo no quise porque yo leí tu palabra y tu palabra dice que eres un Dios justo. Ahora me obligan a hacer esto. Tú tienes la culpa de esto que voy a hacer. ¿Por qué has permitido todo esto? Nunca se me olvida esas palabras que le dije al Señor ese día. Y pues no, el Señor cambió mis planes. Ese 16 de septiembre del 92 yo salí en la noche. Era un miércoles. Y como a las 6 de la tarde estaba yo en el comedor cenando con mi esposa cuando de repente entra una llamada telefónica. Y era la dueña de la casa que nos estaban rentando. A mí, a mi esposa, a mi familia y otro amigo con su esposa y un niño. Éramos las dos familias en una casa grande. Era la señora de la casa invitando a la señora del amigo para que fuera a su iglesia. Y ese día dentro de mí hubo un deseo, pero un deseo incontenible de ir a ese lugar. Y le dije, señora, dígales que se pueden venir por mí, yo quiero ir. Y sí, fueron y nos llevaron a la iglesia. Era una campaña evangelística. Predicó un tal Sammy Fuentes de Corpus Christi, Texas. Esto que les digo fue en California, en la ciudad de Fontana, California. Y ahí fue donde yo me convertí a Cristo esa noche, porque vinieron y fueron, me llevaron a mí, a mi familia, mi esposa y mis 2 niñas que teníamos. Y ahí fue donde nos convertimos a Cristo. Este hombre que estaba predicando, haga de cuenta que alguien le había platicado mi problema y empezó a predicar como si me lo estuviera diciendo a mí en mi cara. Y ahí fue donde me di cuenta, cuando terminó de la predicación y hizo la invitación a aceptar a Cristo. Me acuerdo que él dijo, si tú estás aquí porque sentiste el deseo en tu corazón de venir a este lugar, no estás aquí por ti mismo, estás aquí porque el Señor te ha traído. Él puso en tu corazón el querer venir a este lugar. Y Él quiere entrar a tu vida, quiere entrar. Si tú abres la puerta de tu corazón y lo recibes, Él va a cambiar tu vida. Pero si sales sin Cristo esta noche, quizás sea la última noche, la última oportunidad que tengas en tu vida. Y esas palabras decía, y dice, si tú sentiste en tu corazón el venir a este lugar, Cristo te está llamando. ¿Te gustaría abrir tu corazón, recibirlo? Levanta tu mano.
Y yo me acuerdo que esa vez fue cuando yo levanté mi mano y esa vez me convertí a Cristo. Sentí cuando terminó de orar, pidió que pasaran al frente los que habían levantado la mano. Todos estábamos con los ojos cerrados y él estaba orando. Y yo nomás oí que decía, gloria a Dios. Cuando yo levanté la mano, luego en la primera llamada, porque hizo la invitación 3 veces. Y ahí fue cuando yo me convertí a Cristo. Eso que les estoy diciendo fue el 16 de septiembre del 92. Ya va para 32 años. Ahora este septiembre de este año 2024, van a ser 32 años que me convertí a Cristo. Fue en una religión, en esa iglesia bautista. Pero ya después, al ir llenándote de la palabra, es el que de verdad nació de nuevo. El Señor te saca de esos lugares religiosos y te hace entender la palabra de Dios. Eso pasó conmigo y eso ha pasado con muchos que yo conozco. Porque el Señor nos llamó a libertad, no a sernos esclavos de los hombres. Y cuando toda persona atiende a la enseñanza del hombre antes que a la enseñanza de la palabra de Dios, porque aunque te dé enseñanza de palabra de Dios, pero si lleva su punto de vista, lleva su propia entendimiento, entonces no es Dios 100%, es parte. Y eso es peor. Una mentira a medias es peor que una mentira. Entonces, Dios me hizo libre de la religiosidad. Como les digo, eso ya fue allá en el mes de... En el 2000... Fue en el 2020, en 2002. Yo regresé en el 2001 para California, porque yo me fui para México a predicar. Allá fue donde se me acabó todo mi dinero y pasé situaciones muy difíciles con mi familia. Renuncié a mi trabajo, que yo en ese tiempo ganaba a $19.97 la hora. Renuncié para irme a predicar la palabra, pero iba bajo dogmas religiosos, iba como bautista, no iba como cristiano verdaderamente. O sea, nomás tenía el nombre de cristiano, pero en sí no era cristiano, era un religioso que pensaba que creía en Cristo, pero sí me había convertido. Lo que pasa es que si tú no das la libertad al Señor y tú tomas tus decisiones por ti mismo, pues estás apagando al Espíritu Santo. Y eso pasaba conmigo. Pero Dios me liberó de esa religiosidad y me hizo libre. Y por eso escuchas todos los estudios que hablan de la religión, o tengo que citar las religiones porque va de acuerdo a lo que estoy hablando. No porque yo vaya específicamente sobre una religión, no. Todas las religiones son iguales. Cada una tiene quien la inventó, quien la formó y tiene un propósito: desviar a la gente de Cristo, porque es la obra de Satanás. El Satanás es el que ha usado la religión para dividir, para apartar a la gente de Cristo. Pero cuando tú te llenas de la palabra, por eso Juan 5:39 dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas vamos a encontrar la vida eterna y ellas son las que nos van a llevar a Cristo. Entonces, qué importante es leer las Escrituras. Y aquí, volviendo al punto donde estamos, dice: mis ovejas, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo desde aquel tiempo no he dejado de seguir a Cristo. Y desde el 2004, febrero del 2004 precisamente, fue cuando el Señor me hizo entender que yo no era verdaderamente un siervo de Él. Yo servía al hombre. Que yo no buscaba engrandecer su reino, sino engrandecer mis iglesias, porque habían formado 3 iglesias en aquel tiempo, y buscaba engrandecer mi denominación, dar a conocer mi denominación como bautista. Y me acuerdo, siempre decía, bueno, yo no te predico religión, yo te hablo de la palabra. Y ya luego les decía, pero si cuando se convertían, les decía, pues busca una iglesia bautista, son las que están más cercas a la palabra de Dios. O sea, de una forma u otra, los llevaba a una religión. Y ya me arrepentí de eso, le pedí perdón a Dios y les he dicho a los que todavía perseveran que se aparten, que busquen a Dios
que lo busquen de todo su corazón y en las escrituras lo van a encontrar. Así pasó conmigo. La palabra que me dieron bajo esa religión me tocó mi corazón y me convertí a Cristo, pero ahí quedé mismo. Pero el Señor me hizo libre. Entonces, cuando somos verdaderamente nacidos de nuevo, somos ovejas de Cristo y el Señor nos reconoce y nosotros también le reconocemos su voz y le seguimos. Y por eso dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por eso el que verdaderamente nació de nuevo, el Señor lo saca de donde quiera que esté, de cualquier religión que se encuentre. Así lo hizo conmigo. Nos saca de ahí y nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Y por eso es que aquí estoy, ando predicando, doy estos estudios, predico la palabra. Como pastor doy el alimento, como predicador predico el evangelio, como maestro estoy aquí enseñando, dando enseñanza de la palabra de Dios. Y luego dice, yo y el Padre uno somos. Eso dijo Jesús, yo y el Padre uno somos. Porque el Padre, Jesús, la carne, dentro de él estaba el Padre. Cuando Jesús fue bautizado antes de empezar su ministerio, dice la Escritura que vino el Espíritu Santo sobre Jesús en forma corporal de una paloma. Por cierto, hoy escuchaba yo una predicación de un pastor, una mega iglesia. Predica bien, pero hay ciertas cosas que no estoy de acuerdo porque no van de acuerdo a la palabra. Él mencionaba que el Espíritu Santo no era esa paloma. Entonces, si la palabra dice que vino el Espíritu Santo en forma corporal de una paloma, ¿cómo es que este hombre se atreve a decir que no era el Espíritu Santo esa paloma? Que no vino así. Y sabemos que de ahí, en el momento que vino el Espíritu Santo y se posó sobre él, se oyó en ese instante la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, en el cual yo me complazco. Entonces el Padre estaba confirmando, este es mi Hijo amado, cuando la paloma posó sobre él. Entonces es importante entender bien la palabra para que no los engañe ninguna religión, nadie. No me crean a mí lo que yo les predico, créanle a la palabra. Si lo que yo los predico es la palabra 100%, entonces créanlo, porque no es de mí, es la palabra de Dios. Seguimos. Dice que entonces ellos agarraron piedras porque lo querían apedrear. Y Jesús les pregunta, muchas obras les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Muchas obras les he mostrado. Y le dijeron, no te apedreamos por las obras, sino porque tú siendo hombre te haces a ti mismo Dios. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses son. Oiga, este punto que está hablando aquí, no está escrito en su ley, yo dije, dioses son. Para que puedan entender este punto, porque es un estudio de 1 hora más o menos, yo les invito a que ahí mismo en YouTube o en Iglesia Cibernética de Jesucristo, que son los 2 canales, ahí miran las predicaciones y los estudios, les invito a que busquen una predicación que ya Dios me dio desde hace tiempo, se titula Hijos de Dios igual a dioses. Yo les invito que la miren porque a través de esa predicación van a entender lo que está diciendo aquí Jesús. Cuando les dijo, no está escrito en vuestra ley, yo dije, está hablando del Padre. Dioses son, y eso lo encontramos en la de, a ver, en Salmo 82:6. Salmo 82:6.
Aquí está, miren, Salmo 82, versículo 6. Yo dije, ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo. Pero muchos hombres morirán y como cualquiera de los príncipes caerán. Oiga, aquí el salmista, el rey David, no es Salmo de Asaf, donde Dios mismo dijo, yo dije, ustedes son dioses. Aquí vemos, y todos ustedes hijos del Altísimo. Oiga, y todos ustedes hijos del Altísimo. Aquí está hablando proféticamente. Oigan, y les voy a decir por qué. Porque allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16, dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿A quién dio Dios a su Hijo unigénito? Unigénito quiere decir el único con sus genes. Entonces, acá no eran hijos de dioses. El pueblo de Dios era pueblo de Dios nada más, pero no eran hijos de Dios. No eran. Hijos de Dios vino a ser Jesús. Él fue el que vino a ser hijo de Dios, el único con sus genes. Es el único hijo de Dios. Ahora, nosotros, los que hemos creído, venimos a ser hijos de Dios también por la fe, recibiendo a Jesucristo, al Espíritu de Cristo. Por eso dice aquí, miren, acá lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 10, 11 y 12. Dice, Juan capítulo 1, versos 10, 11 y 12, dice así: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y hay una coma. ¿Qué quiere decir una coma? Que son unos. Luego dice, un grupo, algo. Dice, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando dice a todos los que le recibieron, hay una coma. Se refiere a los que lo recibieron en persona, cuando Jesús andaba aquí predicando. Y luego dice, a los que creen en su nombre, hay otra coma. Esos somos nosotros, los que no lo vimos, pero creemos en él. Creemos en él. Y esos somos nosotros, los que hemos creído en él. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta entonces venimos a ser hechos hijos de Dios cuando recibimos al Espíritu de Cristo. Hasta entonces venimos a ser hijos de Dios. Porque el Espíritu de Cristo, Él trae los genes ahí. Y nosotros recibimos esos genes de Dios. Los genes de Dios es amor, porque Dios es amor. Jesús es el Hijo unigénito, el único que trae los genes. Y cuando nosotros lo recibimos en espíritu, Él nos impregna los genes también a nosotros. Y por eso es que venimos a ser hijos de Dios, porque lo recibimos por fe en espíritu. Y dice aquí el verso 3, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, somos hijos de Dios no por voluntad humana, sino porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros lleguemos a ser hijos de Él cuando recibimos al Espíritu de Cristo. Y mire, aquí lo vamos a ver donde dice eso. En el Evangelio, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8,
Y en el versículo 9 dice así: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oiga, aquí lo dice bien claro, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Porque a Cristo lo recibieron en persona en aquel tiempo, cuando andaba en persona, y ahora se recibe en espíritu, porque es la forma como nosotros lo podemos recibir, creyendo a la palabra, la que nos habla de Él. Entonces dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, ¿y qué pasa cuando sí tengo el Espíritu de Cristo? Pues vengo a ser hijo de Dios. Y aún, algo más, miren, verso 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Quiere decir que si el Espíritu de Cristo está en nosotros, es cuando nuestro cuerpo queda como muerto para el pecado. Ya no tiene esos deseos de la carne, porque el Espíritu de Cristo es el que está gobernando. Ya no es los deseos de tu carne, con tus propias concupiscencias. No, ya es el Espíritu de Cristo cuando entra a tu corazón. Y tu corazón no es la bola de carne. No, tu corazón es el cerebro, el centro. Ese es el corazón, el que te centra, el que te dirige, el que manda. Es el cerebro. Si una hormiga te está picando en la mano, llega el dolor, el mensaje en milésimas, fracción de milésimas de segundo al cerebro, y el cerebro le dice a la otra mano: ve y mátala. Pero al instante, te está picando la hormiga, sientes el dolor, va a tu mano y la mata. Si te estás cosiendo el pie abajo, manda al cerebro, y el cerebro manda la mano o manda el pie, atiéndelo, ráscale. Así es, todo depende de aquí. Por eso, cuando el Espíritu de Cristo entra al corazón del hombre, o sea, la mente, ya no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros haciendo la obra. Y por eso es que nuestra carne, los deseos de la carne, están como muertos para el pecado. No es que porque te lavaron el cerebro, como dicen muchos arrogantemente o irónicamente, ¿no? No, ya te lavaron el cerebro los hermanos. Y no es así. Y sí te lava el cerebro, pero es el Espíritu de Cristo el que llega y te lo limpia de toda la basura que hay y te lo llena de cosas buenas, de buenos deseos. Te lo llena de amor para que puedas amar. Eso es bien importante entenderlo. Entonces ya vimos aquí, ¿verdad?, que sí necesitamos recibir el Espíritu de Cristo para llegar a ser hijos de Dios, ¿verdad? Hijos de Dios. Entonces seguimos con el punto donde estábamos. Dice, Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses son? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, ¿tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy? O sea, ahí les está reprochando Jesús. Si él dijo que ellos eran dioses, dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, ¿tú blasfemias? Porque dices, blasfemas porque dije hijos de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Eso fue lo que él dijo. Si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces aquí dice que cuando les dijo esas cosas, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó entre medio de ellos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y dice que muchos iban allí donde se quedó Jesús y creyeron en él, se convirtieron a Cristo.
Seguimos. Capítulo 11. Muerte de Lázaro. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de la aldea de María y de Marta, su hermana. María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a María, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Los amaba, eran sus amigos, los sentía sus amigos y los amaba. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, le fueron a avisar que su amigo Lázaro estaba enfermo, como diciéndole que fuera para que orara por él, para que lo sanara. Pero dice que cuando Jesús oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Se quedó todavía a propósito 2 días más ahí donde estaba. No fue a ver a su amigo Lázaro. Luego, después de esto, dijo a los discípulos. O sea, después de los 2 días, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. O sea, él iba a ir donde estaba Lázaro y allá querían apedrearlo. Y por eso le dice: Rabí, ahora apenas te querían apedrear allá los judíos, y ahora vas allá, otra vez allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Oiga, qué tremendo esto, ¿eh? Dice, no tiene el día 12 horas, o sea, literalmente, ¿verdad? El que anda de día no tropieza. Pues claro, porque puede mirar bien donde va caminando, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Aquí, literalmente, pues claro, que vas de noche, no hay luz que te alumbre y vas a tropezar. Pero aquí estaba hablando Jesús espiritualmente, porque Jesús es la luz del mundo. Y nosotros, cuando recibimos a Cristo, recibimos esa luz y andamos en luz, aunque sea de noche. Si andamos de noche, literalmente, pues no tenemos luz, vamos a tropezarnos. Pero acá está hablando espiritualmente. Pero el que anda de noche, o sea, el que no se ha convertido a Cristo, tropieza porque no hay luz en él, o sea, no está Cristo en él. Dicho esto les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. O sea, ya cuando iban en camino les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. O sea, Lázaro ya había muerto. Pero el que muere creyendo en Cristo no está muerto, está durmiendo, está descansando. A esos sí les podemos decir: descansen en paz. No a todos los que mueren, que los entierran y nunca aceptaron a Cristo, que siempre lo rechazaron. Esos no duermen en paz, ni descansan en paz, porque van al infierno de fuego. Mientras se llega al juicio final, para ser lanzados finalmente
al lago de fuego eterno. Ahí ya es eterno. El infierno no es eterno, es temporal. El paraíso no es eterno, allá en el cielo. Lo que le dijo Jesús al que murió al lado de él: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese paraíso es temporal también, pero ya eterno va a ser cuando estemos en los cielos nuevos y en la tierra nueva, ya con Cristo, con nosotros, en la eternidad. Porque incluso Cristo va a estar con nosotros en el milenio, cuando nos resucite. Ya lo hablé anteriormente en otros estudios. Pero aquí vemos cómo les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertar. Le dijeron entonces los discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, mas vamos a él. O sea, Jesús les dijo: y me alegro que haya muerto mientras vamos ahí, dice. Me alegro por ustedes de no haber estado allí para sanarlo cuando estaba allí. Dice: para que crean, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? No le entendían. Eso fue el Tomás el incrédulo. ¿Vamos también nosotros para que muramos con él? Porque Jesús ya les había dicho que ya había muerto. Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Oiga, ya tenía 4 días cuando llegó Jesús. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí vemos cómo empieza Jesús a explicar, a hablarnos muchas cosas también a nosotros. Como cuando llegó, Marta le dice que si él hubiera estado, su hermano no había muerto. Y luego le dice: mas también sé que si todo lo que tú pidieres al Padre, Él te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Eso le dijo Jesús: tu hermano resucitará. Ella le contesta: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, en el día de la resurrección. Dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. No necesita esperar hasta la resurrección de todos los muertos, porque cuando sea la resurrección de todos los muertos, no es para vida eterna, es para condenación. Los muertos, acuérdense que los que mueren creyendo en Cristo no están muertos, están durmiendo. Están durmiendo. Y vamos a ver dónde lo dice. Ya lo leímos acá, donde dice que Lázaro duerme, y dice, pero ya había muerto. Pero vamos a ver otro contexto donde nos habla eso, de que los muertos en Cristo no están muertos, sino están descansando. Vamos a ver lo que nos dice ahí en Primera de Tesalonicenses,
capítulo 4 y verso 13. Miren, aquí lo dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Oiga, aquí Pablo está hablando, está explicándoles a los hermanos y a toda la gente de Tesalónica, de la ciudad de Tesalónica, a la iglesia que estaba en Tesalónica. Por eso dice primera carta a los tesalonicenses, pero se refiere a los cristianos, a la iglesia que estaba en Tesalónica. Les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Ya oyó? Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los que no tienen esperanza? Los que murieron sin Cristo. Esos están muertos. Pero los que murieron con Cristo están durmiendo. Por eso dice, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Y aquí sigue diciendo, ¿verdad? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los va a traer. Ese es en el arrebatamiento. Entonces ya les enseñé, les confirmé en el contexto de que Lázaro no estaba muerto porque había creído en Jesús. Y todos los que creen en Jesús no mueren, duermen. Y luego seguimos. Dice, cuando Marta le dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ella dice, yo sé que en el día postrero, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso qué importante es estar seguro de haber nacido de nuevo, de haber recibido al Espíritu de Cristo en tu corazón, en tu mente. Porque en el día que tú mueras así, tú no mueres, sino descansas. Vas a la presencia del Señor, al paraíso, a descansar. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso fue lo que Jesús le dijo a Marta, que Él era la resurrección y la vida. Dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, hablando de los que ya habían muerto, creyendo en Cristo, dice, vivirán. Y todo aquel que vive, eso ya es en el presente, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá ciertamente, no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea, los que vivimos y creemos en Jesús no vamos a morir eternamente. Vamos a morir si es que Él no viene si es que morimos antes de que Él no venga. El morir quiere decir la desintegración de los tres elementos. Pero nuestra alma va a la presencia de Dios. Los que muramos y los que vivamos no vamos a morir eternamente, dice. Le pregunta él a Marta, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, o sea, ya que dijo esas cosas Marta, dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. O sea, ya que le dijo esas palabras, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, porque ahí estaban los judíos, en secreto le dijo, el maestro está aquí y te llama. O sea, mentirosa, ¿no? Porque no la estaba llamando, ella fue a decirle que el Señor estaba ahí y te llama, le dice. Ella cuando lo oyó, o sea, cuando oyó que el Señor estaba allí, se levantó deprisa y vino a él. O sea, rápido salió a verlo. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. O sea, estaba afuera, todavía no entraba a la aldea, al pueblecito. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María
cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijo, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, miren cómo le amaba. O sea, los judíos cuando vieron que Jesús lloró cuando llegó donde estaba la puerta donde habían puesto a Lázaro. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Cuando Jesús les dijo que quitaran la piedra del sepulcro donde habían puesto a Lázaro, Marta dijo, Señor, hiede ya, pues que es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Fue una pregunta que Jesús le hizo a ella. ¿Qué no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Aquí vemos entonces cómo Jesús le resucitó a Lázaro, y lo que les enseñó, ¿verdad?, a Marta, a los que estaban ahí con ella, aquellos que decían que si a otros sanó, ¿verdad?, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Pues esos que estaban diciendo eso, ahí pudieron mirar la gloria de Dios. ¿Por qué? No porque Marta había creído, no porque los otros habían creído, sino porque Jesús quiso mostrarles que Él verdaderamente era el Hijo de Dios y que tenía el poder para hacer cuantas cosas Él quisiera. Y siempre Él quería hacer la voluntad de su Padre. Y por eso le dijo, cuando Marta le dijo que hedía porque ya era de 4 días, fue cuando Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ese es el problema hoy en día, que muchos creen en Jesús, pero no le creen a Jesús. Y por esta razón es que no miran la gloria de Dios, no reciben la bendición. ¿Por qué? Porque no creen. Tenemos muchísimas promesas en la Escritura
que esas promesas se hacen nuestras cuando verdaderamente creemos. Las recibimos cuando creemos en ellas. Creemos al que dijo esas promesas. Y por esa razón, aquí le dijo Jesús a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que si tú, amigo, amiga, hermano, que estás ahí escuchando estos estudios, si tú crees de todo tu corazón, porque la palabra te ha llegado y te ha convencido, es cuando verdaderamente verás la gloria de Dios. ¿Quieres tú disfrutar del cristianismo, de ser hijo de Dios? Yo te invito a que analices la escritura que te estoy dando, y que si tienes alguna pregunta, alguna duda, me llames y con gusto te expondré todo lo que tú quieras saber, el mensaje de salvación. Ahí donde estás, si te gustaría hoy entregar tu vida a Cristo, invitar a Cristo que entre a tu corazón, porque de verdad crees en la palabra, crees a la palabra, yo te invito ahí donde estás que hagas esta oración. Si lo crees de todo tu corazón, dile tú en voz alta ahí: Señor Jesús, hoy en este momento que he escuchado tu palabra, he aprendido que yo necesito recibir tu espíritu. Necesito que tú me perdones de todos mis pecados. Necesito que tú me des la paz y la tranquilidad. Que me laves con tu poderosa sangre para ser limpio. Señor Jesús, hoy con mis labios te confieso como mi Señor, mi Dios y como mi Salvador. Yo abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador. Te doy muchas gracias por darme ese privilegio, y que hoy a través de esta palabra que ha sido expuesta lo he entendido, y hoy me convierto a ti. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te entrego a ti mi alma. Te entrego a ti todo mi ser. Que mi espíritu, mi alma y cuerpo sean guiados, instruidos, redargüidos por ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, por el sacrificio que pasaste en la cruz del Calvario para perdonarme y darme vida eterna. Gracias, Padre Celestial, por darme ese regalo tan hermosísimo y valiosísimo que es tu Hijo amado. Gracias, bendito Dios omnipotente, y esta oración la hago llegar a ti, Señor Jesús, en tu propio nombre, Cristo de la gloria. Amén. Amén. Bueno, este fue el estudio número 69. Y si hiciste esta oración, porque de verdad lo creíste, yo te invito a que me llames y platiquemos. Mi número de teléfono es área 210-557-8277. Ese es mi número de teléfono donde me puedes llamar y con gusto atenderé tu llamado. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.